Las naciones enfrentan uno de los años más retadores en la historia y su economía pende de un hilo de cara al comienzo de 2021. México no es la excepción. Panorama de la economía mexicana de cara a 2021. Yo sí quisiera dejar claro que desde mi punto de vista, esto que hubiera sido una recesión se está convirtiendo en una verdadera depresión para muchos países, con caídas históricas en la producción y en el empleo, fundamentalmente debido a que la manera como escogimos para luchar contra este virus, o como escogieron la mayor parte de los gobiernos del mundo, ha sido a través de confinamientos que restringen por ley el movimiento y la actividad económica de las empresas y de las personas. En el caso de México, veníamos con un deterioro de las condiciones económicas desde el principio de la administración federal actual. El gobierno federal ha afectado de manera significativa la certidumbre, principalmente para la inversión privada. Ha hecho cambios y ha tomado decisiones que han minado la confianza de los inversionistas, y esto se comenzó a notar desde mediados del año 2018, incluso antes de que el actual gobierno tomara posesión. Ya se había anunciado la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y desde entonces se puede ver en los datos, principalmente los datos que publica el INEGI, se puede ver una desaceleración económica importante. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de la economía mundial se contrajo en 4.5% al cierre de 2020. Y en economías fuertes como la de Estados Unidos, la restricción de las actividades y la evidente recesión ocasionaron una depresión única y complicada. Para México el panorama es incierto. Su economía ya sufría una caída del 0.1% de crecimiento en 2019. Simplemente para darnos una idea, el año 2020 la economía mexicana va a decrecer aproximadamente entre un 9 y 10%. Las mejores estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la OECD, lo que esperan para la economía mexicana es un crecimiento, insisto, en el mejor de los casos, de alrededor del 3% el año que entra. Si esto fuera así, fíjense, nada más haciendo una matemática muy sencilla, 10% de crecimiento este año, con crecimientos a partir del año que entra entre 2,5% y 3%, pues nos vamos a tardar aproximadamente 4 o 5 años en regresar al nivel de actividad económica que teníamos al principio del 2020. Lejos de partir de un panorama de unión mundial y trabajo en equipo, las naciones han desarrollado conflictos comerciales desde años atrás, mismos que se han agudizado con la pandemia. La administración de Donald Trump ha estado marcada, entre otras cosas, por supuesto, por las guerras comerciales, ¿no? Fue evidente que desde el año 2016 el gobierno de Estados Unidos inició una serie de represalias comerciales, primero con sus más cercanos socios, que son Canadá y México. Precisamente habría que recordar ahí el episodio de la industria del acero, y también, sobre todo, con China. Creo que el comercio internacional se deterioró de manera muy importante desde ese entonces. Ya venía registrando una desaceleración de la globalización desde la gran recesión del 2008-2009, y a partir del 2016, con las guerras comerciales encabezadas por Estados Unidos y China, pues se hizo más evidente una tendencia a la desglobalización mundial. El nuevo Tratado de Libre Comercio TEMEC, firmado en 2019 entre México, Estados Unidos y Canadá, no es del todo positivo. Algunos afirman que la mejor parte parece haberla sacado el gobierno de Estados Unidos al proteger sus intereses y su soberanía por encima de los tratados comerciales establecidos y efectuados desde 1994. Se logró firmar un nuevo tratado de libre comercio que, si bien en términos generales me parece a mí no es tan bueno como el que teníamos antes, aunque tiene algunos aspectos positivos, algunos aspectos en los que se modernizó, en general el tratado no es tan bueno como el que teníamos antes, pero al final del día es un tratado, y es un tratado donde en principio
las reglas están más o menos claras y ya no tendrán por qué cambiar en los siguientes años. Entonces, ese elemento de incertidumbre de alguna manera ya no lo tenemos. Entonces, pues es importante que lo sigamos aprovechando y que sigamos volteando a ver a Estados Unidos como una fuente importante, un destino importante para nuestras exportaciones. El impacto económico es distinto para cada nación, y países como Estados Unidos prevén levantarse de esta caída en un solo año. Pero los países en desarrollo e inestables como México tienen un panorama más complicado. Urge arrancar planes de acción claros que nos permitan caminar juntos hacia la misma dirección. Los profesores del IPADE mencionan 4 puntos clave para reactivar la economía en México y salir adelante. El primer punto para reactivar la economía mexicana es generar confianza a los inversionistas. El principal mecanismo para reactivar la economía nacional, desde mi punto de vista, es reforzar la certidumbre en la inversión, revertir el daño que se le ha hecho a las expectativas y a la certidumbre de la inversión privada en México. El segundo punto se relaciona con la inteligencia y concentración de esfuerzos en el desarrollo de la población mexicana y su educación. Algunas de las acciones que las empresas pueden llevar a cabo para contribuir a la estrategia de crecimiento son fortalecer la vinculación con las instituciones de educación, tanto superior como técnica, para garantizar que los programas de estudio formen el capital humano que las empresas requieren actualmente y van a demandar en el futuro. Trabajar de manera más estrecha también con los centros de investigación en la innovación y en el desarrollo de tecnología que sea aplicable a los procesos de producción. El tercer punto es clave: las relaciones comerciales de México. En términos estrictamente económicos, nuestra mayor relación comercial y en general económica claramente es con Estados Unidos. Entonces, lo que pueda suceder en China, lo que pueda suceder en Europa es interesante, va a tener un impacto, pero va a ser un impacto más bien indirecto. El impacto más directo va a ser lo que suceda en Estados Unidos, fundamentalmente por 3 razones. Estados Unidos es, en primer lugar, el principal comprador de nuestros productos. El principal país al que le exportamos es a Estados Unidos. Por otro lado, el otro lado de la moneda, Estados Unidos es el principal país del que importamos nosotros mercancías. Segundo lugar, es el principal fuente de inversión extranjera directa en México. Y como decíamos, el fomentar la inversión es fundamental, y esa inversión, una buena parte será inversión nacional, pero también una parte importante será inversión extranjera, y la mayor parte de ella muy probablemente venga de Estados Unidos. Entonces es importante ver lo que pasa allá. Y en tercer lugar, también tenemos todo el tema de las remesas. Mucho del consumo de los hogares en México se ha mantenido en los últimos meses porque las remesas que recibimos o que reciben estas familias de sus familiares en Estados Unidos están en niveles máximos históricos. Por último, el optimismo. Ningún líder puede permitirse ser pesimista y bajar los brazos. A mí lo que me gustaría es invitar a todas las personas que nos vean y que nos escuchan, pues en primer lugar a no perder el optimismo. Creo que no podemos dejarnos llevar por el miedo. Es muy fácil. Estos meses han sido extremadamente complejos, es muy fácil dejarnos llevar por el pesimismo, dejarnos llevar por esta visión de un mundo con cada vez menos oportunidades, cada vez más complejo, cada vez más difícil. Y sin embargo, es muy importante enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en cómo hemos descubierto nuevas maneras de hacer cosas, cómo podemos lograr tener mayor comunicación y mayor interacción con otras personas, cómo podemos ser mucho más productivos a través del uso de herramientas tecnológicas, y que la historia de la humanidad ha sido en general de crecimiento, ha sido en general de progreso, ha sido en general de encontrar mejores maneras de vivir. Entonces creo que mantener este optimismo es muy importante. La relación entre naciones permitirá a todos trabajar hacia adelante por los mismos objetivos. Es indispensable que México tenga una voz activa en la toma de decisiones mundial y logre sacar una ventaja competitiva de los modelos de operación que se forman ahora. Lo que se construye en estos momentos de crisis son los cimientos de lo que ocurrirá en el futuro. Podemos y debemos salir adelante.
PADE. The World Calls.